Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Estamos hoy en este día tan maravilloso, tan precioso que Dios nos da, poder traer una palabra de bendición para sus vidas, para mi vida, que lo más rico y delicioso en este caminar, queridos hermanos, es siempre esperar en nuestro Padre Celestial. Dios es tan bueno, queridos hermanos, que nos hace vivir siempre una vida, así que una vida con propósitos. Y cada día tenemos en Dios, tenemos muchos propósitos. Tenemos en el Señor, queridos hermanos, tenemos vida, tenemos ese aliento que nos hace saber de que tenemos la esperanza, queridos hermanos, de volvernos al Señor. Por eso es tiempo de mirar un poquito hacia los propósitos de Dios. Por eso es bueno dejarnos llevar por Él. Por eso es bueno darle las gracias. Así que si hoy tienes la oportunidad de darle las gracias al Señor, dáselas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dale las gracias y decirle: Señor, gracias por tu infinita misericordia. Porque a Dios es siempre que darle las gracias por la vida. Dale gracias a Dios porque estás vivo. Dale gracias a Dios si no estás hoy en una cama, enfermo. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por todas las cosas que hace en tu vida. Siempre sé agradecidos con Él. Porque si algo necesitamos nosotros, queridos hermanos, es ser agradecido cada día más con nuestro Padre Celestial. A los hombres les falta gratitud. A los hombres les hace falta entender de dónde viene su socorro. La Escritura dice en los Evangelios, dice que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Así que más que nunca debemos de ser siempre agradecidos con Dios. Tener siempre un motivo para acercarnos a Él. En Dios no vale decirle gracias. En Dios va a decirle: Señor, aquí estoy. Por eso vivimos tiempos tan complicados, queridos hermanos, tiempos muy delicados. Y cada día el hombre, hermano, no le da gracias a Dios por la vida de su hermano. Hoy más que nunca tenemos que bendecir a los hermanos. Hoy más que nunca tenemos que ayudar a los hermanos. Hoy más que nunca tenemos que alegrarnos con lo que a los otros les vaya bien. Yo no sé si usted se alegra si a su hermano de carne, de sangre le va bien. No sé si usted se alegra si su hermano está pasando por una situación, hermano, y usted no lo ayuda. En veces muchas cosas le pasan al hombre porque es soberbio, altivo, arrogante, orgulloso. En veces no entiende esos términos, porque eso hay que entenderlos, hay que estudiar los términos para verificar si el comportamiento del orgullo, la altivez, la arrogancia, en realidad no debe de estar en nosotros. Pero vivimos tiempos donde el hombre envidia a su hermano, el hombre no se alegra por su hermano, no bendice a su hermano, no ayuda a su hermano, no se alegra por su hermano, siempre está de una manera, una actitud completamente de desprecio. Cuando hablamos de hermanos, estamos hablando de los hermanos en Cristo, estamos hablando de los hermanos de sangre, la familia. No sé si usted se ayuda, se alegra por ayudar a la familia. Pero vivimos tiempos como en los días de Noé. En los días de Noé solo vivían para comer.
En los días de Noé solo se habían olvidado de Dios. En los días de Noé tenían un lenguaje como el día hasta el día de hoy, hermano, un lenguaje de desprecio a sus hermanos. El hombre quiere ser cristiano, pero a su manera. El hombre quiere ser cristiano, pero que si no tenga ninguna relación con Dios, que Dios no le dé órdenes en su vida. Por eso dice claramente, queridos hermanos, que en los días de Noé, permítame tantito, que en los días de Noé, dice en el libro de Lucas 17, versículo 25, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hay una generación, esta última generación, solo pensará en comida, solo pensará en bebida, solo pensará en gustos. Gente que cree que sirve a Cristo, pero la Escritura dice que sirve a sus propios vientres. No tienen a Cristo como Dios, tienen a un Dios llamado vientre. Porque primero viven para satisfacer sus deseos. Esta mañana fue lo que el Espíritu me habló. El Dios del vientre, que viven para satisfacer sus propios deseos. No sirven a Cristo, sirven a su vientre. Dice, hermano, así como en los días de Noé, que así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días, dice, asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así también fue en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Por eso estamos viviendo como en los días de Noé, estamos viviendo como en los días de Lot, que comían y bebían. Lo que representa, hermano, que vivimos en una generación que solo piensa en comer y beber. Solo piensa en negocios, porque los de Sodoma, hermano, eran gente comerciante. Gente que solo se dedicaban a sus negocios, se dedicaban a sus comercios, se dedicaban, queridos hermanos, al dinero. Se dedicaban, queridos hermanos, eran muy ambiciosos, eran muy avariciosos. Pero vemos que ellos fueron destruidos porque cometieron un pecado muy grande y grave, que Dios no los perdonó. No los perdonó. Dice que este pecado de Sodoma y Gomorra y en los días de Lot, en los días de Noé, ellos menospreciaban el alimento de Dios. Ellos, para hablar del alimento de Dios, hermanos, se les hizo un pecado. Si el hombre considera que es pecado el alimento de Dios, y cuando hablo del alimento de Dios, hermanos, que menospreciaban lo que este de Lot enseñaba, menospreciaban, queridos hermanos, lo que Noé enseñaba. Usted sabe que Noé estuvo predicando 120 años y ellos no hicieron caso. Eran pregoneros de justicia, de la manera de salvarse, de la manera de la rectitud, de la justicia, de lo correcto, de lo que Dios demanda. Y ellos no, hermanos, no hicieron caso. Ellos tenían una vida, queridos hermanos, donde no le daban a los necesitados. Ellos no compartían con los necesitados. Este pecado fue muy grande. Menospreciaban a sus hermanos de sangre, a sus hermanos en Cristo, los menospreciaban. En el libro de Ezequiel vean el pecado grande de Sodoma y Gomorra. Por eso el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad. ¿Cuál fue? ¿Hay algún pecado más grande que la homosexualidad? Sí, hay un pecado más grande que la homosexualidad. Y que en los días, y que un día va a tener ciertas repercusiones en la vida. Mucha gente
no va a entrar al reino de Dios por ser homosexual. No va a entrar al reino de Dios no va a entrar, hermano. O sea, ser homosexual no es un impedimento, a menos que se arrepienta de ser homosexual, y entrarán al reino de los cielos. Pero hay un pecado más grande que la homosexualidad, que el lesbianismo. Sí, hay un pecado más grande, y en el cual los hombres van a ser juzgados un día. Y eso es lo que dice en el libro de Mateo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los cabritos, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey los dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento te dimos de beber? O cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y venimos a ti. Y él respondió el rey y le dijo: les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Por cuanto ayudaste a un necesitado, a mí me lo hiciste. Miren lo que le dijo el Señor. Quiere decir que los justos tienen como señal, la gente que es justa, le gusta ayudar a otros. La gente que es justa, hermano, siempre ayuda al pobre, ayuda si su hermano está pobre. Si tiene un hermano pobre, significa que no lo puede pagar. No es que sea una persona miserable, una persona que anda en la calle, aunque hay sus casos, pero cuando se viene a pobre es que no puede pagarte una ayuda. Por esta razón mucha gente no va a entrar, porque se creen adinerados. Por eso cuando leemos un poquito el pasaje de por qué cuando le digo al Señor a aquel hombre, le digo: amigo, ¿cómo es que entraste aquí? Dice que lo distinguió porque no estaba vestido de boda. Lo que representa, hermano, que sus vestiduras eran vestiduras de riquezas. Estaba vestido de rico, no de gente justa. Y los ricos no entrarán. Sus vestiduras eran de riquezas, de gente rica, como les gustaba a los fariseos, y no entraron, fueron sacados. Hermano, por eso ellos eran gente presumida. Los presumidos no entrarán al reino de los cielos. No quiere decir que no son salvos, pero no entrarán. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca ayudaron a otros. No ayudan a su hermano, no ayudan a sus hermanos. Hay gente presumida dentro de las iglesias, hay gente orgullosa, como lo hacían los fariseos hipócritas. Eran gente religiosa, presumían sus ropas, presumían su dinero, presumían ser muy espirituales cuando en realidad no lo eran. Ezequiel 16:44 dice: aquí todo lo que se usa de refranes te aplicará a ti, el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Dice: y hermana eres tú de tus hermanas. O sea que era la mayor, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Oh, hermano, quiere decir que hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Dice: hermana eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Hay mujeres que de realidad desechan, son muy
solo piensan en lo material. Y no me vayan a decir que no. Hay mujeres que son muy materialistas, que usan a sus maridos, que a sus maridos no les importa los hijos. Ellas quieren verse bonitas, ellas quieren tener dinero, ellas quieren vivir de lujo, ellas son muy presumidas, son orgullosas, altivas. O cuánta mujer no espera que su marido le dé todo y al final le dice que se divorcia de él y le quitó la casa, le quitó todo, la dejó bien. Y ahora dice ella es mío, cuando no la trabajó. Hay mujeres que no merecen nada, absolutamente nada. Y por eso arrebatan las cosas con violencia, es porque no son agradecidas. Y lo más interesante que dice aquí, hermano, porque lo que quiero hablarles es sobre el Dios del vientre. Por eso dice que a sus hermanas, dice, desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Amorreo significa violencia. Y tu hermana mayor, dice, también significa amenaza. Dice, y tu hermana mayor de Samaria era y a sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, lo cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue el pecado terriblemente de Sodoma? No fue la homosexualidad, fue la soberbia. Dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Dios miró el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra que Dios miró? Que dieron hecho una abominación, algo asqueroso, algo repugnante, que se llenaron de soberbia. Se llenaron, queridos hermanos, de soberbia, es que se engrandecieron, se sintieron mejores que otros. Se sintieron soberbia, hermano, porque se dice que se saciaban de pan. Se la pasaban también como los días de Noé, comiendo y bebiendo. Lo más interesante, dice que cuando eso no era el problema, sino que a Dios le molestó mucho que no ayudaran a su hermano. En los días de Lot, en los días de Noé, eran muy egoístas, muy egoístas. Y lo más interesante, dice que su abundancia de ociosidad. ¿Ha visto usted, queridos hermanos, a ese, no sé si ha visto algún día al famoso Buda, ese dios Buda? Es un dios, un gordo, hermano, que es el dios de la gula. Ese gordo, porque así se ve el dios de la gula, el de la comida, un gordo, hermano, lleno, que está sentado todo el tiempo, está acostado, está come y come, que si se le antojó esto, que si se le antojó lo, está en la cama, está donde sea, está acostado, solo quiere dar, se me antojó tal cosa, chuchería, ¿qué es esto? Y eso solamente se la pasa comiendo y comiendo. Todo su tiempo es comida. Solo piensa en comida. Y cuando una persona solo así, hermano, dice que ellos menosprecian ayudar a otros. Lo más interesante, hermano, que Dios, su mayor pecado, y por eso Dios los destruyó, porque eran muy presumidos. De tal manera, queridos hermanos, que nunca ayudaron a sus hermanas, nunca ayudaron a sus hermanos. Le faltó ayudar a los pobres, a los necesitados.
Los de Sodoma eran gente gorda, gente gorda, gente despreocupados de la vida, siempre están de ociosos, todo el tiempo están con el celular, todo el tiempo están sentados viendo tele. Solo se preocupan o en engordar o en hacer, queridos hermanos, en hacer dietas. Porque no tienen otra cosa que hacer. Son avariciosos. A ellos no les gusta que sus maridos y sus hijos ayuden a otros. No les gusta. O los maridos no les gusta que la hija ayude a su madre y ayude a sus hermanas. No les gusta. Porque eso es soberbia. Esa es soberbia. No les gusta que ayuden. No les gusta que otros ayuden y ellos tampoco ayudan. Fue un pecado muy grande y muy grave delante de los ojos de Dios. Que por esto Dios los destruyó. Porque eran gente gorda, despreocupada de su vida espiritual. Eran avariciosos, posesivos con el dinero. Por eso su mayor pecado no era la homosexualidad, es que no ayudan a la gente. No ayudan en la obra, no ayudan a los hermanos, no ayudan a sus hermanos. Se creen gente espiritual. Tanto así que ellos trataban a la gente que los visitaba como espías, como cuando fueron a visitar, los ángeles fueron a visitar a Lot. Los trataban como espías, los trataron como enemigos. Quiere decir que estos hombres de Sodoma y Gomorra no eran buenos hospedadores. No les gusta recibir a las personas. Fue grande, fíjense que el pecado fue grandísimo. Dios miraba de cómo ellos trataban a quien los visitaban. A ellos no les gustaba compartir su pan. A ellos no les gustaba que la gente los visitara. Y si los visitaran, por eso el Señor dijo, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? ¿Acaso los pecadores y los republicanos no hacen lo mismo? Solo se juntan con gente que les conviene. Queridos hermanos, eso es un gran pecado, desechar a las personas. Eso es gravísimo. Sobre todo a sus hermanos. Dice que estas mujeres lo aprendieron de sus madres. Compartían con todos menos con sus propias familias. Y dice que no permitían ni que su esposo ni sus hijos ayudaran a su propia familia. Y también hay hombres que no permitían que sus esposas ayudaran a su madre, a sus hermanas, no las permitían. No las permitían. No les gustaba que otros ayudaran a sus hermanos. Estamos hablando en Cristo y en vez en una necesidad hay que ayudarlos. No les gustaba. Eran muy avariciosos, eran muy posesivos del dinero. Por eso, hermano, que ellos Dios les mostró porque les ocultaban el pan. A usted cuando llega alguien en casa, hermano, ¿le gusta regalarle una galleta, regalarle algo, invitarlos a comer a alguien? ¿O le oculta la comida? ¿Les oculta un vaso de agua? Tenga cuidado, porque eso es un pecado de Sodoma y Gomorra. A todos invita menos a su propia familia, le saca a él porque no es buen hospedador. Tenga mucho cuidado, porque eso es pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué les vas a invitar? ¿Y por qué? Es que estás muy amable, es que estás muy atencioso. Ay, hermano, así actuaban la gente de Sodoma y Gomorra. No eran buenos hospedadores. Por eso dice la Escritura que dice que lo justo dice, entonces los justos respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? La naturaleza del justo es compartir y ayudar. Es compartir y ayudar, porque es una naturaleza. Pero el avaricioso, hermano, el sodomita, su satisfacción es todo para mí, todo para mí. Todo, yo no quiero que ayudes a nadie, yo quiero que solamente a mí. Yo quiero tener las mejores cosas. Yo quiero ser el primero. Un pecado muy grande y grande ante los ojos de Dios.
porque Lot hacía todo lo contrario, ayudaba a los necesitados, ayudaba a los pobres, ayudaba, queridos hermanos, a aquel que se lo pedía. Y se ayudaba a los pobres porque no les cobraba. Inclusive me atrevo a pensar que la gente de Sodoma y Gomorra no pagaban el trabajo. Se quedaban con el dinero porque la Escritura habla de Malaquías, las maldiciones sobre aquellos que les cayó maldición. Malaquías habla, queridos hermanos, de aquella gente que pide un trabajo y no paga. Y no paga no porque no pueda pedir, sino porque no remunera a la gente. Usted lo puede ver en el libro de Malaquías 3, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Oh, vendré con juicio contra ellos, porque dice, defraudaron su salario, o sea que no le dieron su salario al que trabaja. Le quitan el dinero, le quitan todo. Dice que no ayudaban, no pagaban. Son posesivos. Los que tragan su salario al jornalero es una violación grave, porque esto lo hacían los de Sodoma, esto lo hacían en los días de Noé. Usted pague lo justo, no ande regateando el trabajo de nadie. Los enemigos de la cruz, su Dios no es Cristo, su Dios es el vientre. En los que habían en los días de Noé, en los días de Lot, la gente adoraba a un Dios llamado vientre. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto fue lo que me dijo el Señor esta mañana. El Dios, el vientre, dice que solo piensan en lo terrenal. La versión Ausejo dice, cuyo término es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria se funda en sus vergüenzas. Estos tales centran su atención en lo terreno, pero vuestra patria está en el cielo, donde guardamos que venga un Salvador, el Señor Jesucristo. La versión Nuevo Testamento dice, esa gente va a terminar en el infierno, como lo terminó en los días de Noé, como lo terminó en los días de Lot, terminaron en el infierno. ¿Por qué razón? Porque solo vivían para comer. Y está orgullosa, dice, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían de sentir vergüenza. Es una vergüenza no ayudar. Es una vergüenza no alegrarse porque a otros les vaya bien. Es una vergüenza ser avaricioso, controlador del dinero, no pagar los salarios justos, solo pensar en la comida, estar acostado, comiendo, solo piensa en la comida. Solo piensa en satisfacer todo lo que quiera para estar acostado, para estar presumiendo que tiene grandes cosas. Porque su misión de la iglesia de Cristo, el creyente de Dios, es ayudar a los necesitados, es preocuparse por los pobres, es llevar la palabra de predicación, es vivir una vida en el Espíritu, es estar comiendo la palabra. Noé les daba palabra, Lot les daba palabra y ellos la despreciaban. Por eso la Escritura también dice ahí mismo, viven solo para comer y están orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí vuestro Salvador. Nuestros débiles cuerpos están destruidos, pero Él los transformará en cuerpos grandiosos como el suyo. Esto lo hará como el mismo poder con que controla el universo.
Los creyentes están llamados a una vida de consagración, a una vida de abnegación para seguir a Cristo. Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Pero por eso dice Pablo, mi cuerpo, nuestros débiles cuerpos están destruidos. Lo que representa, queridos hermanos, de que ellos llevaban una vida de oración, una vida de a veces de ayuno, una vida de abstención de la carne. Yo he ido a iglesias donde uno está predicando, queridos hermanos, y se oye el destape del refresco. Personas que salen a comprar refrescos, sabritas, hermano, y están así, están tomando su refresco, están tomando su té. He estado en iglesias donde estás sentado y te pasan a ofrecer té, te pasan a ofrecer café, te pasan a ofrecer agua, y ahí estás viendo la predicación, comiendo, bebiendo, y apurados porque ya está la comida del talento. En veces el predicador dice: ya voy a terminar. ¿Por qué? Porque ya hay hambre. Tengo hambre ya. Allá ahorita vamos a comer unos tacos, y empieza a dar recomendaciones de los tacos y de las comidas, de los restaurantes, empieza a dar a la hora de la predicación. Eso es un pecado. Eso es pecado. Aflora su debilidad por la comida. Verá que vamos a comer, ya vamos a terminar porque ya vamos a comer, ya hay hambre. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Está predicando de que ya vamos a terminar la prédica porque ya hay hambre. No es correcto. Porque están pensando en la comida. Por eso dice que solo piensan en su vientre, están pensando en la comida. De tal manera, hermano, dice que no pudieron controlar. Por eso no es bueno que la gente a la hora de la alabanza, a la hora de la predicación, estén tomando agua, que se estén yendo allá, que se estén levantando para comer. Entonces eso no es correcto. Solo piensan, solo están pensando en su Dios. Ellos no están sirviendo a Cristo. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que son personas que no ayudan. Yo lo he visto, hermano. Son personas que no ayudan. Como dicen por allá, no compran plátano por no tirar la cáscara. Son personas muy ávaras, que de un peso no sacan para ayudar a su hermano, pero sí lo gastan en ociosidades, sí lo gastan en chucherías. No importa cuánto cueste lo demás, pero en ayudar a su hermano no lo hacen. No lo hacen, hermano. Son ávaros, son soberbios. Siempre quieren estar por encima de los demás. Y eso fue un pecado muy grave en Sodoma y Gomorra. Porque acá dice que cuyo Dios era su vientre. Y lo más tremendo, hermano, que la palabra vientre tiene dos significados preciosos. Bueno, el primer significado viene también de la palabra, hermano, que significa compasión, significa compasión profunda. Vientre significa misericordia. Pero la palabra vientre significa deseos carnales. No tienen compasión de otros, no se apiadan de otros. Por eso dice que es una persona cuyo Dios es el vientre. No vive para Cristo, hermano. Vive para sí mismo. Los que solamente piensan son presumidos, son orgullosos, son avariciosos, son soberbios. Les molesta ver que se ayude a otros. No pagan. Les molesta. Porque dice, hermano, que estos creyentes, su forma de vivir es vivir en lo terrenal. Son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal, dice Filipenses 3:19. Cuyo Dios es el vientre, solo se centra en lo que está aquí ahora y ahora
y gratifican a la carne, se recompensan, dice, "Ay, yo me merezco una casa así, yo me merezco una comida así, yo me merezco tal cosa". Pero la pregunta es, ¿te lo ganaste sirviendo a Cristo? ¿O piensas que te lo mereces? ¿Quién es el que se lo merece? ¿El que trabaja o el que lo exige? Por eso la Escritura dice que no debemos de considerar nada de nosotros. Yo me merezco este gusto, me merezco. ¿Por qué te lo mereces? ¿Por buscar a Dios? ¿Por servirle a Dios? ¿Por qué te lo mereces? ¿A quién le vas a exigir para que se cumpla ese deseo? ¿A quién? ¿Vas a usar un esclavo? ¿Vas a usar a un pobre? A quien veces a ese pobre no, o al que está en necesidad no quieres que se le ayude. Hermano, Dios ayuda a la gente que ayuda a otros. Por eso dice que se despojó de su riqueza para hacernos ricos a nosotros. Se hizo pobre para hacernos ricos. Quiere decir entonces que el que se despoja para ayudar a otros, Dios lo bendice, hermano. Pero estos son avariciosos, quieren que a ellos se les haga lo mejor, pero prohíben que a otros se les ayude. No pagan, se quedan con el dinero, son soberbios, son altivos, son presumidos, son gordos. Este fue el problema, el pecado muy grande en Sodoma y Gomorra. No le gustaba ayudar a su propia familia. No le gustaba ayudar a los hermanos, no le gustaba ayudar en la obra, no les gustaba meter un dedo, pero dice que a ellos merecen lo mejor. Ellos dicen que, hermano, se daban gratificaciones en la carne. La misma Escritura dice que nosotros estamos llamados, hermanos, a recordarnos que no somos de esta tierra, que somos ciudadanos del cielo. Oh, hermano, un pecado muy grande. Por eso la Escritura misma, hermano, cuando se come la palabra, cuando se disfruta la palabra, cuando uno tiene al Espíritu de Dios, dice, hermano, es sencillo, la Escritura misma lo dice. La palabra de Dios nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Dice, lo terrenal, fornicación, hermano, sexual, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hermano, quitar de vosotros incluir, dice, en todo lo que hacéis morir lo terrenal, porque el Dios del vientre dice que satisface de lo terrenal. ¿Cuándo el hombre va a ser, hermano, transformado a imagen de semejanza de hermano, de nuestro Señor Jesucristo, si es presumido? Que no quiere que se le ayude a otros, que no ayuda a sus hermanos, que no ayuda en la obra. Solo piensan en ellos mismos, ellos no sirven a Cristo, ellos piensan que se merecen lo mejor simplemente por ser cristianos. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿A quién van a usar para que eso suceda? Lo que una persona cree, lo que una refleja su manera de vivir. Lo que una persona cree se refleja en una persona de vivir, porque Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. A diferencia de cuyo Dios es su vientre, un verdadero hijo de Dios muestra fruto del Espíritu Santo. Un verdadero hijo de Dios manifiesta y muestra el fruto del Espíritu Santo, hermano, lo que dice en Gálatas 5:22, hermano. Pero un hijo cuyo Dios es el vientre, no va a reflejar lo terrenal.
Es que yo me merezco tal cosa, yo me merezco tal cosa, yo me merezco tal cosa. Pues pástelo tú, págatelo tú. Los verdaderos creyentes ponen su mente en las cosas celestiales. Los verdaderos creyentes ponen su mente en las cosas del Espíritu de Dios, porque viven para el Señor, no viven para sí mismos. Sus deseos, sus prioridades están en el lugar, está primeramente Dios antes que todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, como iglesia, me cansé de pedirles ofrendas y no hubo ni uno que lo diera? Pero que ya me compré esto, que ya me compré lo otro, que ya me fui a gastar aquí, ya me fui a gastar allá. Ellos no sirven a Cristo. Ellos se sirven a sí mismos. No son servidores de Cristo. Un servidor de Cristo, hermano, son aquellos que viven para agradar a Cristo. Viven para servir a Cristo, lo ponen a los pies de Cristo, como lo pasó en los días, hermano, como la iglesia en el libro de Hechos, en el libro de Hechos de 2:42, ellos traían el dinero y ellos no se quedaban con lo que Dios le pedía. Es un pecado muy grande ser, hermano, cuando Dios les pide y ellos no quieren dar, es un pecado muy grande, muy grave. No quieren aportar para la obra. No quieren ver las necesidades que hay en la obra. Ellos quieren solamente, es que voy a trabajar para la iglesia. No, primero trabaja para mí. Cuando la bendición viene por trabajar para la iglesia. Perseveraban en la doctrina. 2. ¿Por qué cree que le pasó eso a Ananías y a Zafiras? ¿Por qué cree que murieron? Porque eran personas soberbias, que servían al diablo, no servían a Cristo, que se quedaron con una parte, no lo entregaron todo. Lo que se representa que se quedaron con la mayor parte, no con la menor, con la mayor, cuando ellos habían ofrecido todo. Por eso no es bueno prometer cuando no hay dinero, cuando no hay nada, cuando uno no tiene nada, porque luego la gente se corrompe. Y dice que los que preservaban unánimes tenían la comunión, nosotros partiendo el pan y en sus oraciones. Todos los que habían creído tenían las mismas cosas en común, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. ¿Por qué razón? Porque ellos entraron en el reino de Dios. ¿Por qué servían a Dios? Porque, hermano, primero estaban las necesidades de la iglesia y luego sus necesidades de ellos. ¿Cuántos piensan en las necesidades de la iglesia? ¿Cuántos piensan en las necesidades de los hermanos? ¿Cuántos? Ninguno. Y por eso, hermano, ellos dicen que primero las necesidades de Dios, hermano, y ellos, Dios los bendecía. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra es que primero yo, y no quiero que se le ayude a los demás. Oh, hermano, dice que por eso Dios los destruyó. Eran una abominación no ayudar a otros cuando Dios los bendecía. La obra, por eso cuando usted ve el libro de Ageo, hermano, dice que la casa de Dios estaba desierta, estaba en ruinas. ¿Por qué razón? Porque ellos preferían todo su dinero, pedían meterlo en su casa, en su vida, comían, bebían, compraban esto, compraban lo otro, lo más caro, pero no le pagaban al que trabajador, no le pagaban, hermano, no trabajaban invirtiendo en la obra, cuando viendo cuánta necesidad había. Y por eso la Escritura dice que Dios cerró los cielos, se cerraron las bendiciones celestiales. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, porque piensan que se lo merecen. Se servían a sí mismos, no servían a Cristo, no eran servidores de Cristo. Por eso no debemos de autoengañarnos. ¿Cuánta gente murió? Por eso la palabra Asúa, hermano, o Sua, cuando tocó el arca, dice, hermano, que Sua significa, queridos hermanos,
un hombre adinerado, un hombre con poder. ¿Acaso en los días de, hermano, de qué quiso hacer Simón el brujo? Comprar los dones del Espíritu. Todo lo quieren hacer con dinero. Ese es el Dios del vientre. No quieren ayudar a sus hermanos. No quieren ayudar a la iglesia. No quieren aportar para la obra de Dios. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó. No entraron al reino de los cielos. No entraron. Algunos fueron muertos. Por eso no es bueno, queridos hermanos, que a la hora de estar uno predicando, decir públicamente: cristianos, vamos a comer entalado, vamos a estar comiendo, voy a terminar el culto porque ya tengo hambre. Ay, ya tengo hambre, siento hambre. No lo estoy criticando, sino que es un punto débil espiritual. Por ningún motivo debemos nosotros estar predicando en la carne, diciendo: ya tengo hambre, ya tengo sed, por eso vamos a terminar rápido, porque quiero ya comer entalado. Eso no es correcto. Es un pecado eso. No tienen disciplina, hermano. Porque la lujuria, si hubieran dicho lo mismo, mira, hermano, sobre la lujuria, el robo, lo habían condenado. Porque la Escritura dice, hermano, que esas cosas no se deben de mencionar, no se deben de mencionar. Hermano, esto es cada día más delicado. Dice que no se debe de mencionar en esas cosas en nosotros. Dice en el libro de Efesios 5, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es idolatría, ni aun se nombre entre vosotros como convienen santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tubería, palabra de doble sentido, ni chistes que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se deben de mencionar, ni aún el Dios del vientre: ya tengo hambre, vamos a comer y vamos a hacer esto. Solo están pensando en lo terrenal, solo están pensando en comida. Aún ni esto se debe de mencionar dentro de las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, os cerblotó. No estamos diciendo que uno no coma. No estamos condenando por comer y beber. Porque acá dice: por estas cosas no se deben de mencionar. ¿Qué pasaría si agarramos como de chiste la lujuria, la fornicación, los chistes cristianos? Eso es una blasfemia. El placer de comer, porque el placer de comer es un pecado. En Sodoma y Gomorra, en los días de Noé, comieron porque tenían mucho placer por los alimentos. Y no es pecado comer, no es pecado, sino que lo que habían convertido en un Dios era un centro de adoración. Obtenemos la felicidad de la satisfacción de nuestros propios apetitos. Hermano, sin embargo, Dios muestra su felicidad de placer que obtenemos nosotros cuando comemos la palabra de Dios. Hay gente que ya más está esperando que termine la prédica para irse a comprar los talentos, para ir a comer. Ya están pensando, hermano, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque a Dios le molesta que alguien esté despreciando su alimento. Ya me voy porque voy a comer, ya me voy porque voy a servir comida, está tremendo, hermano. El Señor, mire, en Lucas 16, versículo 19, el Señor Jesús contó la historia de un hombre rico que comía con esplendidez cada día. Pero ¿sabe cuál fue el problema de este rico? No es que comiera, es que este rico no ayunaba. Este rico no oraba, este rico no amaba la palabra.
Fue lo primero que deseó cuando estaba en el Seol. Gente que no ayuna, que no ora, que no busca a Dios, hermano. Se la pasa acostado, solo la pasa viendo tele, se la pasa comiendo, quiero esto, quiero lo otro, no importa, pero no le gusta ayudar a las personas. Menosprecia a otros, rechaza que se ayuden a otros. Ellos tampoco ayudan, no ayudan en la obra, no aportan nada. Dios los mató. Dice que la palabra con esplendidez quiere decir que tenían siempre buffet de comida diario. ¿Qué voy a comer? Se comían sus gustos. Hermano, que la mayoría de las personas no piensan en las cosas espirituales. No piensan en eso. Hermano, esta palabra, el mundo se esfuerza por hacer que la experiencia de comer, el mundo se esfuerza porque la experiencia de comer, hermano, se convierta en un centro de adoración, ya casi roza la adoración. Por eso es el Dios, porque lo adoran la comida, adoran el dinero, adoran el mundo, adoran, hermano, su trabajo, se convierte en una adoración. Y cuando el hombre convierte en una adoración su vida en algo, sin que se preocupe por ayudar, es el Dios del vientre. No sirven a Cristo, se sirven a ellos mismos. Siempre le ha gustado la comida, pero en este tiempo el hombre ha llegado al extremo. Por eso dice que, hermano, que el adjetivo, la palabra decadencia, hoy la vida va en decadencia, la palabra de Dios va en decadencia, porque la gente ha despreciado y menosprecia la palabra de Dios. La palabra, el diccionario define la palabra decadencia como una decadencia moral. Y los sinónimos de decadencia significa depravado, significa inmoral, significa demonio, significa perdido, significa sin sentido, significa degradado, significa perverso, significa descomposición, significa declinado, degenerar. Eso significa la palabra decadencia. Cada día los hombres más inmoral. Significa salió mal, significa moribundo, significa demasiado duro, significa malvado. Eso significa decadencia. Hermano, cada día. Por eso dice en Filipenses que los que trabajan duro, hermano, viven en disciplina, se mantienen siempre preocupados. Y dice, como dice en 2 Tesalonicenses 3, versículo 8, hermano, comen su propio pan. No se aprovechan de la gente, comen su propio pan. No permitían, queridos hermanos, que los alimentos los dominaran, el dinero los dominara. Eso es interesante. El trabajo los dominara. Pues ya no tienen tiempo para Dios. Oh, hermano, ya vas a empezar a servirte a ti mismo. Porque nosotros mismos, dice en 2 Tesalonicenses 3, versículo 7, porque nosotros mismos sabéis que de vuestra manera debía limitaros, porque no anduvimos nosotros desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser, dice, gravosos a ninguno de vosotros. Queridos hermanos, el problema de ese rico que se fue al Seol, que comía y bebía, se la pasaba una vida de esplendidez. No me hace falta nada. El problema no fue ese. El problema es que no ayunaba. El problema es que no vivía una vida de oración. El problema es que no vivía una vida de obediencia. No vivía la vida del Espíritu. Y lo más tremendo, que no le gustaba ayudar a los demás. A usted, cuando le piden un favor, usted tiene acostumbrado a sus hijos que cuando le pidan un favor lo haga con gusto.
Y en veces se quejan, es que a mí nadie me ayuda. Pues la gente siembra lo que es, recoge lo que siembra. No les gusta ayudar. Pedirles un favor, mira, yo lo he visto, hermano. Jóvenes. Está la mujer, la persona ya grande jalando una mesa, una silla, ¿y usted cree que son serviciales? No. Están viendo al papá, a la mamá trabajar, haciéndole ahí, ellos pasan ahí como si nada, hasta como que si no lo ven. Oh, hermano. Si algo a mí me molesta mucho son la gente presumida, porque sabe que ellos no se lo ganan, ellos obligan a otros a que se lo den. Son gente que no les gusta ayudar, no les gusta ayudar, pero dicen que ellos se merecen todo. El Dios del vientre, el Dios del estómago, o sea que en ellos no hay misericordia, no hay compasión, no hay ternura, no hay comprensión. No hay comprensión. Decirle a alguien, tu Dios es tu vientre, es un lenguaje muy fuerte. Y dice su gloria, su vergüenza. Pero en otras palabras deberíamos de avergonzarnos. Como el vientre, el hombre ya no tiene misericordia, no tiene compasión, no se apiada de la gente. No le importa si están dolidos, no le importa si están necesitados, no le importa si les pide un favor. El hombre ha perdido la vergüenza. Es una vergüenza no tener misericordia. Es una vergüenza no apiadarse de la vida de los demás. Es una vergüenza no apiadarse del dolor ajeno. No entrarán al reino de los cielos. Algunos van a morir desde antes porque son presumidos. Piensan que el dinero pueden comprar todo. Piensan que con el dinero se mueven todo. No importa si estafan al trabajador. No importa si no le pagan completo. Tú no ayudas a nadie ahorita. Mañana nadie te va a ayudar a ti, hermano. Porque es una ley. Es una ley. No es ojo por ojo, pero es un pago. Usted no aporta nada para la obra de Dios. Vas a ver que lo va a perder más. Son personas glotonas. Gastan más en comida que en aportar algo para la obra. Son perezosos, son glotones perezosos. Son esclavos del estómago. No aportan nada, sirviendo a su barriga. En realidad dice que ellos no sirven a Cristo, ellos se sirven a sí mismos. En los días de Noé, en los días de Sodoma, de Lot, como en estos días, la gente no sirve a Cristo, se sirve a sí mismos. No les gusta ayudar, no les gusta meter la mano, no les gusta aportar, pero son exigentes. No tienen misericordia, no tienen compasión, no tienen ternura por la gente necesitada. Y todavía prohíben a otros, a los justos, porque los justos les gusta ayudar. A los justos les gusta meter la mano. A los justos dejan las cosas que están haciendo y meten la mano. Esos son los justos. Dios ayuda a los justos, pero no ayuda a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eran muy malas personas. Solo piensan en comida, solo piensan en que yo me merezco tal cosa. Pero les molesta que ven, dice que no ayudan a sus hermanos, no ayudan a su hermana. Están viendo que su hermano está necesitado y no lo ayuda. Están viendo que su hermana está necesitada, no la ayuda. Y si alguien nos quiere ayudar, se oponen, porque no son justos. Al menos yo veo que Dios ayudó al justo. Y dice que los justos les dijo el Señor, venid benditos de mi Padre,
recibir el reino, por cuanto me ayudaron, por cuanto se lo hicieron a un necesitado, me lo hicieron a mí. La característica de un justo es ayudar. La característica de un sodomita es que no les gusta ayudar. Están comiendo, lo gastan comida, ropa, materialismo. No pagan, exigen. Menospreciaban el alimento de Dios. Llegaron a adorar el dinero, llegaron a adorar su negocio, llegaron a adorarse a sí ellos mismos. Pero a ellos no les gusta ayudar al necesitado. A ellos no les importa el trabajador, no les importa. No les importa aquellos que sirven a ellos. Se servían a ellos mismos, no a Cristo. Qué tremendo, hermano. Fue un pecado muy grave y muy grande, y que estará sucediendo en estos días también. Gente sin compasión, sin misericordia, sin ternura, sin comprensión, porque eso también significa vientre. Por eso Dios los destruyó. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. Y sobre todo en casa. Sobre todo en casa. Si a usted no le gusta hospedar a alguien, a usted le gusta esconder la comida cuando llega alguien, ay, hermano, está en un grave error y en un grave problema, porque ese es un pecado muy grave que cometieron los de Sodoma y Gomorra. Es codicioso, avaricioso, que cuando le piden se amarra, pero ya vemos que anda comprando y haciendo y deshaciendo. Tenga cuidado. No le gusta aportar la hora, si solo es para mí, tenga cuidado, porque ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. No les gusta ayudar a otros, no les gusta, ni en mano, ni en economía, ni nada, ni a su propio hermano, ni a su propio hermano. Usted no se alegra por su hermano que le vaya bien, sino todo el tiempo usted no se alegra que le esté yendo mejor, o usted no se alegra que el hermano y el que le está yendo mejor no ayuda a su hermano. Tenga mucho cuidado, hermano, porque ninguno de ellos quedó sin castigo. Así que hay que servirle a Dios, ayudar a tu hermano. Los justos les gusta ayudar, y no al que ellos quieren, sino al que le pide ayuda. Pero hay gente que se dice cristiana, pero son soberbios, solo lo quieren para ellos, ni para Dios le dan. Ay, hermano, que Dios te bendiga. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Vuélvete a Cristo. No desprecies el alimento que Dios da todos los días. No desprecies las prédicas, los cultos. No lo desprecies. Porque quieren que te ayuden, pero no quieres tú ayudar. Ni en la obra de Dios. Hay gente que no diezma, hermano. Hay gente que no ofrenda. Y piensa que eso ya, o le quitan el dinero a otros, no pagan el salario. Ay, hermano. Dios nos ayude, Dios les ayude. Hoy es viernes, tenemos culto a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Antes de llegar a Santana, hermano, visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y dele lo que Dios se merece. Hermano, y cuando Dios te pida, dale, porque Él te va a dar. Y cuando te da es porque te va a pedir. No seas codo, avaricioso, soberbio. Ayuda cuando te pide Dios primeramente. No cuando te lo pide el jefe, cuando te piden todos. Ayuda primeramente cuando Dios te lo pide. Porque eso no es servir a Cristo, es servirse a sí mismo. Arrepiéntete de esa actitud, porque, hermano, no vaya a ser cosa que Dios destruya la obra de sus manos.
Arrepiéntanse. Ayuden en la iglesia, ayuden en la obra. No prefieras más tu trabajo, no prefieras más el dinero, porque no les gusta ayudar. Todo trae consecuencias. Mire los ejemplos. Vuélvase a Cristo, arrepiéntase. Ayuda a su hermano, ayuda a su hermana. Tenga mucho cuidado, porque ese es el pecado grande, grande, abominable que cometió Noé, que cometieron en los días de Noé y cometieron en los días de Lot. Lo mismo pasa en este tiempo. Dios te bendiga. Les visitamos donde quiera que esté. Usted congréguese, regrese a servirle a Dios. Primero Dios, no los hombres, no el negocio, no el trabajo, no los patrones. Primero sírvale a Dios. Y cuando Dios le pida, dele. Porque puede tener consecuencias. Meta la mano. No sea gente que tenga esclavos. El dinero forma esclavos. Piensan que los menospreciables son que no hay que pagarles, no hay que darles de comer, no hay que estar atenciosos, gente sin misericordia, sin compasión. El dinero así vuelve a la gente. Dios tenga misericordia. Vuelvas a Cristo, arrepiéntase en esta mañana y piensa si le sirves a Cristo, te sirves a ti mismo. Bendiciones y saludos. Arrepiéntase, hermano, y vuelva a casa. Bendiciones.